entre esto, los contratos ISAPRE y el pago de impuestos es una entelequia más o menos mayor, Rodrigo. En efecto, es bastante complejo porque además no hay una forma de fijar tarifas. Cada uno de los segmentos en Chile tiene una forma diferente y luego todo eso se combina de algún modo para llegar a la cuenta de los clientes regulados y libres, dependiendo qué tarifas. Algunas van al cliente libre, otras no, otras se negocian directamente con los generadores en el caso de los libres. Es realmente muy, muy complejo. Rodrigo, ¿te parece plausible que se hayan dado cuenta recién ahora en la Comisión Nacional de Energía, recién este año, también ya podemos discutir si es junio, si es septiembre, en fin, pero recién este año de que se estaba aplicando en parte de la tarifa el doble cobro de la inflación? Si quieren les explico el motivo por el cual yo sí lo creo plausible, porque yo puedo entender que cuesta entenderlo. Primero ha habido polémica si esto viene del 17 o no viene del 17. Han aparecido voces que han negado que venga del 17. Hasta donde yo entiendo, efectivamente el problema metodológico venía desde el año 2017. Pero para entender por qué no se ve, hay que entender para qué se ocupaba esta metodología originalmente. Esta metodología originalmente se ocupaba en forma muy excepcional cuando un decreto que fijaba las tarifas que iban a ser transferidas por generación a los clientes finales se atrasaba en su entrada en vigencia y por lo tanto se producía una semana, un mes, un periodo de tiempo corto entre el momento en que debía haber comenzado a haber una nueva tarifa y el momento en que realmente se podía cobrar la nueva tarifa. Y eso en detrimento de la empresa. Podría haber sido para cualquier lado, digamos, pero solo se produce cuando había que reajustar y por lo tanto solo cuando era en detrimento de las empresas. Por lo tanto se producía lo que se denomina un saldo que se le debía a las empresas que tenía que ser reliquidado en el periodo siguiente y a ese saldo, a ese pedacito se le aplicaba reajuste y tasa de interés. Esos montos entre el año 17 y 19, que es cuando se aplicaron, porque después del 19 se congelaron las tarifas, eran muy pequeños, muy, muy pequeños, porque eran solo una semana, 2 semanas de fase, y solo no por el total de la energía, sino solo por los montos que hubieran resultado de la diferencia entre lo que había que cobrar y lo que se estaba cobrando efectivamente de acuerdo a los decretos. Por lo tanto, o sea, era el monto en un periodo cortito, que era lo que se demoraba en tramitarse o en entrar a efecto el decreto, y era por la diferencia del nuevo precio. Exacto. Y solo en la parte de la cuenta que corresponde a generación. Tal cual, tal cual. Por lo tanto, estamos hablando hasta. Y además la inflación debe haber sido poca en esa época, tendría que revisar, pero probablemente el 17 además la inflación era baja. Claro, sí, entonces estamos hablando de algunos cientos de miles de dólares para facturaciones de miles de millones de dólares. Por lo tanto, efectivamente se hace plausible que no se hubiera visto. ¿Qué ocurre? Este mecanismo que estaba pensado para aquello, cuando se congelan las tarifas, se empieza a acumular un saldo justamente por un motivo parecido a no se está cobrando lo que corresponde por las actualizaciones, pero ya no por una demora puntual de un decreto, sino porque se habían congelado las tarifas. Una decisión política. Claro, y por lo tanto en el periodo 19-22, que fue el llamado Primera Ley de Estabilización de Tarifas, que fue el PEC 1, explícitamente la ley señaló que no iba a haber tasa de interés. Por lo tanto, ese periodo 19-22 no se aplicó ningún reajuste. Por lo tanto, de nuevo se entiende por qué 19 a 22 no había pasado nada. En el año 22 se dicta una segunda ley de estabilización, se vuelven a congelar las tarifas. Y en esa nueva ley se establece que va a haber reajuste. Y en términos muy genéricos se señala que se va a cobrar el interés corriente sin especificar si era el interés corriente para operaciones reajustables o no reajustables. Y por lo tanto, en el año 24, por primera vez se aplica a un volumen muy grande de plata, del orden de los 5.000 millones de dólares que se habían acumulado por estas diferencias en el periodo anterior, que eso es la suma entre el periodo 19-22 y 22-24, por lo tanto, a la parte que se le aplica tasa de interés a la parte de 22-24, esa es la primera vez que realmente este mecanismo se pone a prueba, por así decirlo, y es ahí donde efectivamente se genera el error más grueso desde el punto de vista de los volúmenes.
Eso no significa que antes no se haya hecho equivocadamente. Lo que ocurre es que se hizo equivocadamente para montos que eran muy pequeños en comparación con el global de la facturación versus esta oportunidad en que se hace para un monto que era muy significativo y que implica que solo la diferencia de IPC, es decir, solo la duplicación del IPC tuvo un efecto del orden de los 120 millones de dólares. Ya, y ahora este es el primer cobro erróneo. Ahora nos enteramos ayer de un segundo cobro erróneo de las distribuidoras. De las transmisoras. Perdón, de las transmisoras que incluso una en realidad. De una, Chancelec, dice el viceministro, acabamos de llamar a la empresa y después la empresa dice, no, a ver, no me acaban de llamar para informarme, yo le avisé hace un año. Déjenme hacer el intento de acuerdo a lo que yo he leído y he podido conversar en la industria para que de nuevo se entienda, porque pareciera que lo que se dice es, en octubre sabían, no hicieron absolutamente nada. Eso es lo que pareciera. Y ayer nos damos cuenta porque cambió el ministro y probablemente quisieron tirar toda la parrilla. Eso es lo que pareciera estar diciéndose. Y mi impresión es que no es así. Ya. Efectivamente, de acuerdo a lo que dice la propia CNE, y es coherente con la declaración que leí de parte de Transelec, en octubre del año 24, Transelec concurre a la Comisión Nacional de Energía a decirle lo siguiente. En el proceso de migración de activos desde el antiguo sistema de los SEDEC al nuevo Coordinador Eléctrico Nacional, cuando se juntan los sistemas y se modifica todo el sistema de transmisión en Chile, que es en el año 17, pero que se empieza a implementar como el año 19, en ese proceso de migración, que fue muy traumático, yo les podría contar 12.000 anécdotas respecto de ese proceso, porque fue muy traumático el pasar de bases de datos muy antiguas, de datos muy antiguos, a una base de datos completamente nueva, con otros parámetros, etcétera. Hubo muchos problemas, de hecho hubo que cambiar la fecha máxima varias veces, etcétera. Y en ese proceso de migración lo que dice Transelec es, nos equivocamos en declarar nuestros activos, declaramos de más y de menos. Nos equivocamos para ambos lados, digamos. Sin embargo, nuestro entender preliminar y sin haber terminado de hacer los cálculos es que nos equivocamos más que de menos. Por lo tanto, que estamos cobrando una tarifa superior a la que corresponde a la gente. Finalmente a través del Estado, pero... Claro. Y por lo tanto me pongo a su disposición, señora autoridad, para que hagamos los cálculos, analicemos la información y lleguemos hasta el último centavo de lo que está de más. En ese momento, por lo que dice la Comisión Nacional de Energía, ellos instruyen al Coordinador Eléctrico Nacional una auditoría para que audite todo esto. Sin embargo, el coordinador les dice, ok, muy bien, esta auditoría es tan compleja que va a demorar entre 18 y 24 meses. Frente a eso, la Comisión Nacional de Energía le dice a la empresa, sabe que no vamos a hacer distinto. Pongámonos de acuerdo en qué monto no hay duda que se debe, y en paralelo que siga la auditoría para poder entregarle a los clientes la rebaja lo más pronto posible, y si después de la auditoría, que va a durar tanto, llegaran a encontrarse otras diferencias, se liquidarán y se volverá a corregir. Todo esto lleva desde octubre hasta que se le piden los antecedentes a la empresa los manda, entiendo, por primera vez en mayo-junio, la CNE los revisa, le pide al coordinador que los vuelva a revisar, etcétera, y eso es lo que lleva a que hayamos llegado a octubre, y eso es lo que explica el que se diga hemos llegado a un acuerdo con la empresa, porque en estrictísimo rigor habría que esperar el resultado de la auditoría para obligar a la empresa a devolver la plata. Pero dado que en este caso es la propia empresa la que se autodenuncia y dice tengo toda la disposición de devolver de inmediato lo que no esté disputado y después se verá si hay alguna diferencia, eso es el motivo por el cual se habla de un acuerdo, porque si no tendríamos que estar esperando 2 años de auditoría. Igual hay que ver exactamente si los cálculos que hace Transelec son los que se establecen en la auditoría, o sea, para eso es relevante revisarlo por fuera. En el caso de las generadoras, yo no sabía que la primera ley del congelamiento de tarifas no había incluido un reajuste explícitamente dice que es sin tasa de inflación. Porque recordemos que eso fue en noviembre del 19. ¿Y puede explicar eso, que en esta oportunidad las generadoras estén más duras con el gobierno y haya en el fondo una disputa de decir, perdóneme, usted me dijo que, o sea, yo ya me tragué una vez sin el reajuste,
toda la suspensión y me devuelven la plata sin reajuste. Y ahora resulta que usted hace mal el cálculo y me viene a echar la culpa a mí. La verdad Porque es que no yo tenemos he muy hablado claro quién va a pagar Claro, yo no he la hablado con devolución. ninguna generadora de las que están involucradas directamente en esto, por lo tanto no tengo una sonda mental para intentar interpretarlas, digamos. Ahora, yo diría que hay un principio general, y es que cuando uno ha recibido dinero de más, corresponde restituirlo, digamos, y más allá de que yo puedo entender la molestia de parte de la generadora de, mire, yo he tenido un costo reputacional gigantesco, cuando en realidad yo no soy el encargado de fijar las tarifas, yo apliqué la tarifa que el Estado me calculó, etcétera. Yo todo eso lo puedo entender. Ahora, respecto de la necesidad de restituir la plata a los clientes, yo creo que, esta es mi opinión totalmente personal, es lo que corresponde y habrá que ver cómo sigue esto, digamos. Oye, Rodrigo, más pelo en la sopa, porque esto está, ya, se va a pagar o se va a descontar el 1 de enero, que no se puede el 1 de enero, pero esto que puede bajar, puede subir, porque el Estado le debe 800 millones de dólares a una empresa eléctrica. Ya, Eso es importante, porque la gente dice, bueno, me van a pagar más, menos, ¿cuándo va a durar el pago? Si es de una vez. Ya, vamos por partes. Ustedes recordarán la misma historia que en el año 19 se congelaron todas las tarifas, generación, transmisión y distribución. La diferencia es que las tarifas de generación, la generación es un mercado libre, no está regulado en precios. El decreto tarifario lo único que hace es establecer indexadores, reajustes, etcétera, pero el precio está fijado en contratos. Y esos contratos le dan derecho a las generadoras a cobrar. Ese es el motivo por el cual el congelamiento de tarifas en generación tuvo que hacerse por ley. En cambio, en transmisión y distribución no se hizo por ley, se hizo simplemente por vía administrativa, porque dado que son dos segmentos regulados, está en manos de la autoridad y estuvo en manos de la autoridad. Uno podría haberlo judicializado, decir que no se puede, pero las empresas no tomaron esa actitud y se dejaron congelar, digamos. Y por lo tanto, efectivamente, ahora lo que toca es el descongelamiento, entre comillas, de todos los segmentos. Dentro de ellos, el que está pendiente, bueno, hay varios, pero el que está pendiente en más plata es el descongelamiento de la distribución. Ahora, yo te diría que temporalmente eso va a tardar un poco más. Por lo tanto, yo entiendo que el día 1 de enero las personas van a ver la rebaja en la tarifa sin el efecto del descongelamiento de la distribución. Pero por una vez va a ser. Por un semestre. Ya, por un semestre uno va a tener el descuento. Si son 10 lucas, va a ser 10 lucas en enero, febrero, marzo, abril. Es que en realidad no son 10 lucas. Pues, no espérate, es que, espérate, por perdón, la parte de la inflación, eso es por la parte de la inflación. ¿Qué parte? ¿Lo del congelamiento? Lo que se vas le a ver debe- la rebaja. Lo que se le debe. Ah, sí, el IPC, la diferencia de IPC. Estamos hablando de la diferencia de IPC. Claro. Estamos y lo hablando de la la- diferencia de 100 millones. de IPC. Y lo de las transmisoras, que también se ha anunciado para el 1 de enero. Que Por lo otros tanto, son otros 100 millones. Se suma. Lo que yo entiendo es que los efectos sumados en promedio, y todos sabemos que los promedios son eso, promedios, va a ser del orden del 4 a 5% sumado. Ya. La baja, lo cual yo te diría que en Santiago va a ser menos, porque en Santiago el efecto IPC es menor, por lo tanto va a estar más cerca del 2,5%, y en algunas regiones va a estar más cerca del 10%. Ya, y eso, perdón, ese descuento, esa rebaja, pero no descuento, rebaja de plata va a durar 6 meses y después ¿qué va a pasar? ¿Vuelve la tarifa? No. La tarifa nueva, Sí. va a tener dos componentes. Por un lado, el que nunca más se va a duplicar el IPC, y por lo tanto, por ese solo hecho, naturalmente va a haber una pequeña rebaja estructural para siempre. Nunca más se va a cobrar de más activos de transmisión, y eso es estructural, por siempre. Lo que va a ser temporal es la plata que se va a devolver como menor Por los tarifa cobros anteriores. por los cobros anteriores, que eso se agota en un semestre. Ya, perfecto. Ya. Ya. Porque o si no, Y- si lo agotáramos en más tiempo, la gente vería menos rebaja. Po. O sea, mientras más concentrado en el tiempo, la gente va a ver su dinero de vuelta más rápido. Claro. Claro, es una cantidad de plata, no es que baje para siempre la cuenta de la luz, esto es una cantidad de plata que te cobraron de más y en el fondo te la van a devolver, y te la van a devolver a lo largo de un semestre descontándotelo de la cuenta. Pero Ahora, como la parte menor de- precio de la energía, no va a haber un ítem que diga restitución 2.500 pesos.
Lo que va a ocurrir que el kilo de energía, en lugar de costar $1, va a costar 0,8, para decirlo en cualquier número. Digamos. Ya, perfecto. Ahora, la parte en que vamos a tener que pagar más, que es la devolución del congelamiento, eso yo no sabía, ¿es por la parte de distribución? ¿Es por la parte final? Porque yo pensaba que quizás también había un cobro que lo había que descontar ahí el IPC sobrecobrado, pero en realidad eso es de la generación. No, pues eso es solo generación. En distribución lo único que queda pendiente es que durante todo ese tiempo no se aplicó el IPC siquiera. En el caso de la distribución los reajustes son bien chiquititos, a diferencia de las generadoras que están expresados en dólares, que tienen indexadores a los combustibles. Hay un montón de cosas que pueden subir la tarifa. En el caso de la distribución es muy sencillo, básicamente el IPC. Pero recordaremos que durante los años post pandemia nuestros IPC fueron bien significativos, por lo tanto el monto que se acumuló solo por ese concepto no es menor. Ahora, me imagino que todos coinciden, como lo decía Mario Marcel en una entrevista el fin de semana, que aquí se confirma que congelar precios es una pésima idea. Pésima, pues genera todos estos problemas, el congelamiento, el posterior descongelamiento, la cantidad de reliquidaciones que hay que hacer, el que es muy difícil el coordinar todos los tiempos. Perdón, y fue una decisión política para ir al contexto. Esto se decidió en el medio del estallido social de octubre del 2019. Yo participé directamente en esa discusión, así claro, que la conozco como si fuera ayer. Porque ahí, ¿qué fue? Que el gobierno dijo, oye, ¿sabéis que no podemos subir la tarifa? Si por 30 pesos había ocurrido lo que había ocurrido en el costo del transporte, correspondía a esa época y aplicable, iba a ser conocido en el informe preliminar de noviembre, es decir, estamos en la misma época, digamos, estamos en condiciones similares, se iba a conocer que iba a haber un 10% de aumento en el precio de la energía. Y eso podía provocar más desorden. Y hubo mucho temor que las empresas compartimos en su momento, y por lo tanto efectivamente hubo, voy a decirlo así, un acuerdo, aun cuando no es que nos hayan preguntado, más bien nos comunicaron, pero nadie... Siempre tenía una duda, ¿cómo las empresas soportan que no te paguen $6.000 millones durante tanto tiempo? Bueno, en el caso de la generación, la manera como se logró... A ver, el primer PEC, que fue este PEC de emergencia, fue traumático nomás. O sea, simplemente traumático. Sin anestesia. Y sin anestesia y en medio del calor, digamos. El PEC 2, el del 2022, fue diseñado de forma tal, y esto probablemente sea parte del problema que vamos a ver, con un mecanismo en que muchas empresas factorizaron estas facturas con el BID. El BID entregó una línea de crédito. El Banco Interamericano. De desarrollo, una línea de crédito por el cual muchas empresas que tenían más problemas de caja para aceptar, tal como dices tú, para poder enfrentar, absorber estas diferencias que pueden llegar a ser de mucha plata, lo que hicieron fue factorizar, entre comillas, las facturas y los saldos futuros incluso. Por lo tanto, gran parte del patrimonio está hoy día en el BID y no en las empresas, que ahí podría estar algo de la explicación de por qué están tan reacias a devolver, porque en realidad la plata no la tienen ellas. Mira. Está factorizado. Rodrigo Castillo, exdirector ejecutivo de las empresas eléctricas, muchas gracias por haber venido a hacer esta explicación con peras y manzanas. Súper buena. Estupendo. Muy buena. Un placer. Como siempre. Un gusto verte, que estés muy bien. Son las 8:52. Si nos llamó la atención, lo vamos a compartir. Esto es Me Gusta, la sección de recomendados en 4K.